Muy buen día, abogado Rafa. Mucho gusto, un placerazo tenerlo acá. Muy buenos días, profundamente contento de estar contigo aquí, conociéndome un poco y hablando un poco de los temas importantes del país, aquí en este pequeño debate. Excelente, sí. Es pequeño más que todo para conocerlo y vamos a empezar con lo más primordial ahorita, es saber su experiencia laboral y su experiencia en la política del abogado Rafa Canales. Bueno, rápidamente, bueno, un profesional, 49 años, eh, hijo, esposo, hermano. Bueno, mis primeros inicios en el Instituto Salesiano San Miguel, también en la 15 de septiembre, y luego pasé a la Universidad Autónoma el año 1993, me gradué de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 97. Ahí iniciamos a trabajar rápidamente en los juzgados antes de graduarme, en los juzgados de lo penal. Tuvimos un par de años en el Comisionado de Derechos Humanos. Luego entré a la parte privada en una empresa que se llamaba Industrias Cosmos, que famosa de aquellas camas Olimpia, ¿se acuerda? Era el Correcto. gerente de control interno, le decían, pero era como un jefe de personal. Ahí estuvimos un tiempo. Me tocó sacar una maestría en dirección empresarial en Unitec, bien joven en aquel tiempo, más dedicada a ese rubro porque en eso estaba en ese tiempo. Posteriormente, pues ingresé un poco en política, siempre en las juventudes liberales, pero ya como en el 2003, 2004, como a los 27, 28 años, en la Juventud Liberal, después en la Comisión Jurídica y tuve la oportunidad de ser secretario general de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y antes de eso había sido jefe de personal de una dirección de servicios de sanidad agropecuario en el año 98 al 2002. En el 2002 al 2006 estuve en esta empresa extranjera guatemalteca de Industria Como, que era de las camas estas olimpias, y luego volví al gobierno en el año 2006 de secretario general de Agricultura y Ganadería. Posteriormente ganó el Partido Nacional y hicieron un gobierno, ¿se acuerdan? Como de coalición o de que estaban integrados todos los partidos políticos y dieron la Secretaría de Recursos Naturales y me nombraron, otra vez fungí de secretario general como abogado en la Secretaría ahora de Recursos Naturales y Ambiente, Serna. Ahí estuve otros 4 años, del 2006 al 2010, y posteriormente tuve la fortuna que el Congreso Nacional me nombrara como Procurador General del Ambiente. Ahí estuve otros 4 años, o sea que he tenido una carrera un poquito como de 13 años en el periodo, en el sector gubernamental, digamos, alrededor de 12, 13 años. Posteriormente hice mi notariado, me hice notario público y ya decidí yo independizarme. Y desde el año 2009 para acá, hace unos 6 años, ejercemos de manera independiente y metido en la parte gremial. Siempre me apasionó más que la política, lo gremial, y fui candidato bien jovencito en el 2014 y los votos rurales, como dicen, ahí no gané, 10 años, pero bueno, todo en su tiempo, en el 2022. Hace 3 años atrás pudimos, que es difícil ganar el Colegio de Abogados, que no parece, un gremio, hay que visitar como que fuera candidato presidencial usted todos los departamentos, ganar todos los departamentos. Fue un gremio, segundo gremio más grande del país después de los profesores, y fungí lo más actual como presidente del colegio, primero como vicepresidente del 2014 al 2016. Estuve también siendo miembro del Tribunal de Honor en otras épocas, pero de presidente estuve del 2022 al 2024, lo cual dejamos una huella bastante buena porque el colegio tuvo bastante deterioro financiero, que hubieron presos presidentes del Colegio de Abogados, muertos y un montón de gerentes administrativos, perdieron más de 500 millones. Y después de estar en quiebra, pues dejamos las finanzas del Instituto de Previsión, que también uno funge con casi 1.000 millones de lempiras en reserva, y así me retiré, aumentándole a los jubilados, haciendo clínicas, obras y algunas casas de los abogados, 4 casas, 4 instalaciones buenas. En 2 años logramos hacer muchísimas cosas: Cotepeque, La Paz, Choloma y Tela, que eran anhelos de los abogados tener su casa, porque nosotros manejamos un poco de ingresos a diferencia de otros colegios profesionales por las auténticas. Hay un fondo ahí que es bastante importante
pero que fue mal manejado en algunos tiempos y ahora se maneja realmente en un fideicomiso, que es intocable hoy en día y el actual presidente creo que está haciendo pues una buena labor en estos momentos también. ¿Qué, qué cualidad, abogado, considera usted esencial en un candidato a diputado? Bueno, como todo valor y principio, es la decencia, que mucha gente lo confunde con la honradez, pero puede tener alguna similitud, pero básicamente es, ¿cómo decir?, la dignidad, el honor, la responsabilidad y sobre todo los principios que uno trae. Pero ya en el Congreso Nacional es el carácter y compromiso de tener un enfoque sobre país, no sobre ideologías o estrictamente políticas o de un sector. Entonces creo que el gran error es no tener esa firmeza y carácter. Es tan sencillo ser diputado, presidente o buen funcionario si usted cumple a cabalidad su ley y su reglamento. No interpretarlo como hoy en día se interpreta de forma muy abierta cuando les conviene y cerrada cuando no les conviene, pero siempre con la línea o política o ideológica o económica. Entonces, creo que es un gran reto. Yo es primera vez, a pesar que vengo de una familia muy liberal de más de 100 años, de un arraigo de más de 100 años, de mis abuelos, mis padres y toda mi familia, el compromiso de participar es para realmente tratar de marcar una diferencia en la democracia en nuestro país, porque realmente nosotros no tenemos una deficiente democracia. Y cuando hablo de eso, lo digo con mucha gente cree que la democracia solo es ir a un proceso electoral. La democracia abarca miles de factores, pero sobre todo la democracia es el gobierno o el Estado que cumple un poco más con todos y cada uno de los anhelos que tiene la mayoría de la sociedad. Pero ahora tenemos una democracia subjetiva. La democracia subjetiva es que es en percepciones, en ideologías y en caprichos personales de grupos de poder en su momento, enfocados a destruir la institucionalidad, porque la democracia también es que todas las instituciones cumplan a cabalidad sus funciones o su mandato constitucional, pero hoy no es así y se ha arraigado más en estos últimos años. Entonces, por eso digo que es una democracia deficiente. ¿Qué es lo que yo quisiera que hubiera? Una democracia objetiva. ¿Y cuál es esa? Me pueden preguntar vos. Bueno, la democracia objetiva consideraría yo que es una democracia estrictamente técnica, medible, cuantificable, Correcto. de logros y metas de los anhelos e ideales pues de una población. Pero realmente lo que tenemos hoy es una deficiente democracia que no ha cambiado en el tiempo, porque no es con procesos electorales únicamente, sino como parte de todo un conjunto de la institucionalidad del país. Es correcto. Considero que es importante eso, ese, que sea ejecutable, o sea, los proyectos sean ejecutables. El problema es que esa falencia que hay en el Congreso de no ejecutar, solo presentar, creo que eso no le abona al pueblo. Realmente, tantos proyectos que presentan, pero ninguno se ejecuta, no es un avance, es un retroceso prácticamente. ¿Qué iniciativas tiene para Y sobre apoyar? todo que las grandes Sí, demandas, ujú. No, está bien. ¿cómo dices? Ok, no, dime, Ok, no, ¿qué te escucho. iniciativas tiene para apoyar a los jóvenes y reducir el desempleo juvenil? Bueno, aquí hay sobre todo infinidad de expectativas desde hace muchísimo tiempo en relación a la juventud, pero va relacionado a que no se escucha y no hay ningún tipo de interés. Creo que estamos rezagados, principalmente en la parte de enseñanza. Esto viene desde la enseñanza para mí, porque debemos enfocarnos en innovación. Honduras no es un país que ha apostado por la innovación, como lo han hecho otros países en Asia y en Europa que habían estado económica o socialmente mal, se han desarrollado muchísimo en esa parte. Es decir, enfocarse un poco en la parte técnica, en el desarrollo, en la innovación, pero sobre todo creo es crear como mesas sectoriales en cada sector, porque las expectativas de un joven, posiblemente las de Tegucigalpa no son las mismas que un joven en la Mosquitia. Entonces las expectativas son distintas. Entonces creo que hay que sentarse en una mesa sectorial integral de cómo apostar por el desarrollo de esas comunidades a fin
de que puedan tener oportunidades, que eso es lo que no existe. También por el orden político, pero también por la falta de inversión. No hemos desarrollado, por ejemplo, creo que cada departamento y hasta cada municipio, no sé si me atrevería a decir cada aldea, tiene un potencial de desarrollo, es decir, un rubro que pueda desarrollar, Correcto. pero no tiene ese apoyo desde la infraestructura estatal, de los servicios básicos y sobre todo la enseñanza, que son derechos y garantías establecidos en la Constitución, es decir, obligación de un Estado. Entonces, creo que debemos apostar más y como nuevo congresista o diputado, pues hay que apostar más por la innovación, aperturar hasta las carreras bilingües en nuestro país, no solo de inglés, sino ahora hasta de mandarín, diría yo, para abrir más espacios, pero que se haya oportunidad también del financiamiento a nuevos emprendedores, jóvenes en sus empresas. En otros países, jovencitos emprenden y ponen, pues no es necesario que estén en el Estado y que uno diga, no, que mi propuesta va a ser conseguirles trabajo. No, hay que fomentar las condiciones para que puedan emprender técnica, financiera, social y económicamente. Entonces, de ahí viene esa parte que ha culminado en promesas, retroceso y abandono, creo, a la juventud, que es el motor de toda sociedad y que no le hemos echado realmente la gasolina, diésel o gas para que pueda forjarse y tener expectativas de oportunidad, porque ya un título ya no es suficiente. Te pongo los Correcto. abogados. Hay 38.000 almas ahí. Cuando yo me gradué solo habían 6.000 y no fue hace mucho y se ha disparado. Entonces, la pregunta, y ahora realmente yo vivo de mi notariado. Eso es un poquito, hay bastante campo todavía abierto, pero es difícil, creo yo, que lo pongo como ejemplo, el gremio que yo representé en algún momento. Es correcto. Fíjese que es importante lo que menciona, esa cantidad de abogados que han crecido en tan poco tiempo. Y sería importante saber, ¿verdad?, cuántos jóvenes abogados hay sin empleo. Porque al final, como usted dice, ese es el pulmón del país. Esos jóvenes Ujú. La profesión del derecho tiene, pues, tiene una ventaja como los médicos, pues que pues si bien es cierto, la Fiscalía, la Corte Suprema y el sector privado abarca algún segmento de abogados, pero tal vez era el 10% de los 38.000, Wow, tal vez menos. Y los otros 90% pues tienen que jugársela de forma pues personal e individual. Y esa tal vez no es ventaja, pero es una cualidad que tiene la profesión que por lo menos se puede ejercer de forma independiente, pero independiente, a la vez crea un poco de competencia desleal porque eh, a veces no se respetan los aranceles y se aprovechan los correcto. clientes en querer pagarle a usted lo que quiera. Y un médico a usted le toca la orejita ahí en el consultorio que a la salida le tiene que pagar 1.000, 1.500 y eso hay que pagarle porque en realidad eso es lo que hay que pagarle, pues porque esa es su profesión para estudiar. Pero un abogado usted lo puede tener un mes haciéndole consultas y le dice que después le va a avisar. Es correcto. Entonces, o le quiere pagar lo que ellos quieren. Entonces, también en la profesión del derecho en ese aspecto ha ido mejorando, pero debe mejorar más y sobre todo no se trata de tener un título y graduar. Las universidades privadas me criticaron mucho en ese momento. Hay muchos títulos por internet en 2 años, 2 años y medio, y la preparación creo que también es básica también para tener un estándar más alto, principalmente que nosotros damos la seguridad jurídica de nuestro país. Es correcto. ¿Qué medidas propone para fomentar el desarrollo económico en zonas rurales en Francisco Morazán y a nivel nacional? Principalmente creo que hemos tenido abandonada la economía social. Que dicho sea de paso, yo que soy abogado, también saqué una maestría de Derecho Constitucional con la Universidad de Valencia y la Universidad Autónoma. La primera promoción somos nosotros, con Oliver Erazo, Juan Carlos Barrientos, varios abogados connotados, Roy Urtecho. Siempre me preocupé porque hablé un poco de ese aspecto en una tesis que hice de la economía social. La economía social es de los sectores más grandes del país. Estamos hablando que es 30 veces más que el COEP. Estoy hablando de cooperativas, estoy hablando de asociaciones campesinas, de productores, etcétera. Entonces creo que no ha habido
y lo dice el artículo, si no me equivoco, el artículo 1 de la Constitución, que el Estado debe garantizar la seguridad, la libertad, pero también el bienestar social y económico. Y esto deviene al abandono que hay a este sector rural. Por ejemplo, las cajas rurales es un enfoque bastante grande de financiamiento a pequeños y medianos productores. Hoy no puede haber un desarrollo rural con un bono tecnológico, con una bolsita de fertilizante y de abono, digamos, porque eso es para un pequeño o para uso, digamos, doméstico, para ver tal vez de subsistencia. No estoy diciendo que es del todo malo, pero eso no va a sacar, así como tú has hecho la pregunta, de un impulso verdadero de un desarrollo rural sostenible. Entonces, debemos apoyar mucho a todos estos sectores del campo para que toda esa migración de muchísimos hondureños, que antes era la fortaleza de nuestro país, el granero de Centroamérica, y tratar de fomentar o apoyar todos aquellos sectores de la pesca, agricultura, el desarrollo forestal sostenible, pero esto deviene también del cuidado del medio ambiente. Es decir, que debe de haber un cuidado del medio ambiente muy claro, muy sostenible con las medidas de mitigación en la industria de la agricultura, también por, usted sabe, por los pesticidas, por todo eso, y también por el cuidado de la tierra. Y tratar de buscar de mecanismos de incentivo en la banca como Banadesa, que ha sido pues un fraude que más bien ha sido para promoción política y han sacado préstamos millonarios, pero grandes, grandes como dicen, grandes tesones ahí y realmente los pequeños productores no les prestan nada. O si les prestan también no hay una cultura de pago, entonces no pueden ellos también pagar y volver a solicitar para ir mejorando pues las condiciones de su actividad rural. En síntesis, lo que se debería enfocar es una política muy clara en el desarrollo económico social, porque esto mejora las condiciones de vida de, pues, bueno, la mayoría de los ciudadanos, que este sector es el mayoritario en nuestro país, digamos, la parte rural. ¿Qué te puedo decir? Será un 80%. No lo tengo así claro o Correcto. apuntado, pero por lógica común me dice que es un porcentaje alto, entonces hay que priorizarlo en el sentido de reglas claras y desarrollarlo claras con políticas sociales en el campo para volver a incentivar cada uno de los sectores. Excelente. Sí, creo que esa de las cajas rurales, ese punto es importantísimo que tocó. Casi la gente ya no lo toca, pero creo que es un instrumento muy importante para poder eh, aumentar esa economía rural, porque está prácticamente en los suelos. O sea, no tenemos productores rurales que sean fuertes. Realmente, yo creo que a los gobiernos les ha faltado eso bastante. ¿Qué Ese granero de propuestas? Centroamérica quedó como una cuenta y leí aquel sinónimo que nos decían, tal vez hasta lago, que nos decían el granero de Centroamérica. Eso pasó muy a la historia y ahora importamos muchísimos hortalizas, principalmente de Guatemala, Correcto, y El Salvador se lleva bastante producción de lo que nosotros producimos a lo interno, a precios raquíticos. es correcto. ¿Qué propuesta tiene para mejorar la educación en el país? Bueno, como todo Estado, la enseñanza, la educación es un pilar fundamental de desarrollo. Eh, Viene también con la parte de los jóvenes. Tenemos una educación no moderna, no tenemos una educación de innovación, sobre todo que no basta solo de sentirse satisfecho, como se sienten todos los gobiernos, de que cero analfabetismo en tal aldea o en tal municipio. Creo que ese no es el verdadero desarrollo. Creo que debemos apostar a la colectividad de lo mismo que digo innovación, pero con Internet. Bueno, en Internet ahora todas las escuelas, pero desde kinder deberían de tener acceso a Internet de forma gratuita y los mismos y las mismas personas, sobre todo tecnificar esto para que podamos nosotros ir generando mayores expectativas, primero laborales, segundo de oportunidades y sobre todo de desarrollo personal de todos estos jóvenes que aunque con todo sacrificio de sus familias, personal, llegan a cierta etapa de su vida que no encuentran ningún tipo
de oportunidad y sobre todo no influir en esas enseñanzas ideológicas, porque eso no conviene, sea sociales o políticas o hasta económicas. Creo que debemos de apostar más a la enseñanza práctica, tecnológica, de innovación y sobre todo creo que es la gran apuesta que debe hacer nuestro país, es apostar por las carreras técnicas a futuro, para que haya un desarrollo integral y haya un desarrollo a lo interno también, con más oportunidades, porque yo no es que no recomiende estudiar derecho, me apasiona y todo como abogado, pero también deben de enfocarse en otro tipo de carreras o emprendimientos que podamos enseñar a toda esta juventud que en base a sus conocimientos puede desarrollarse de forma personal y mejorar su calidad de vida y la calidad de un estado. Es correcto. Como persona, el abogado Rafa Canales, ¿cómo pide o cómo pediría ese voto del pueblo hondureño para usted, para como diputado y al ingeniero Salvador como presidente? Bueno, sobre todo, como toda persona profesional, ser humano, uno tiene aspiraciones y lo que quiere es que el pueblo hondureño dé la oportunidad, pero a veces es con hechos, no con palabras. Uno puede por lo menos demostrar con hechos que a mí no me puede utilizar una palabra popular, pelar la cara a ningún abogado que yo me he robado un 5 o algún cliente que le he hecho un mal trámite o que no le hemos cumplido. Obviamente tenemos defectos como cualquier ser humano, pero lo principal es que me considero que tengo ese valor que te expliqué al principio, que se llama decencia, que es responsabilidad, rectitud, pero sobre todo carácter, pero una calidad de servicio. Aquí hay muchos funcionarios que son muy humildes y después ven divina carzas y pavos reales cuando llegan a un puesto. Yo considero ser de servicio, pero mi gran reto es volver a una democracia verdadera, que es lo que platicamos también, un respeto por mi formación profesional irrestricto a la Constitución y a las leyes y a un verdadero Estado de Derecho y no dejarme influenciar como funcionario o político por ninguna ideología radical o pensamiento económico que no venga con los mayores intereses de la mayoría de la población. Y en el caso de Salvador, pues primero representa a la única alternativa que hay hoy en día en nuestro país. Ya le dieron la oportunidad al Partido Nacional 12 años. Ahí están los resultados. Y dicen que tienen 5 puntos, 5 ejes, pero ¿cuáles son los hechos? Ya le dieron 4 años al presente gobierno. Tengo que criticarlo. Los hechos hablan por sí solos. Los hechos de Salvador es que también nadie le puede criticar algunas cuestiones personales como las tienes tú o las tengo yo. Sí las tenemos todos de carácter, pero de compromiso y de decencia, como vuelvo a ese punto, él lo tiene. Y sobre todo con hechos, él siempre ha combatido la corrupción. Y es una persona que no va a querer permanecer ni perpetuarse en nuestro país por principio liberal y sobre todo ese pensamiento que nosotros respetamos eh, un gobierno, que eso es lo que Salvador tiene, es la esperanza que tiene con convivencia pacífica de todos los sectores, no de odio ni de división, sino más bien de desarrollo, es decir, técnico. Entonces, la gran diferencia es que le den la oportunidad al Partido Liberal. Claro que le hemos tenido en otras oportunidades y el partido también ha fallado porque quiere hacer una autocrítica, pero desde hace muchísimo tiempo no demostramos. Y eso es lo que esperamos. Si tú te fijas, hay un buen grupo nuevo de personas del partido y Salvador y otras personas que se integraron que sí se tiene un compromiso de querer hacer las cosas diferentes y dejar una huella marcada como país, porque también como antecedente y arraigo te podemos decir que con gobiernos liberales se respeta la democracia, se respeta la Constitución de la República, se respeta la convivencia pacífica entre todos los factores y sobre todo las garantías y libertades de cada uno de los ciudadanos. Entonces, yo creo que en la situación que está actual, la única alternativa que hay no es que sea Salvador, es el Partido Liberal de Honduras en su conjunto, en su propuesta, y es la oportunidad que nosotros le estamos pidiendo, principalmente los liberales, ya sabemos que lo tenemos, ese voto independiente y a las personas que sean escépticas de que Honduras realmente no es que nosotros como liberales queremos refundar, la queremos transformar, que es muy distinto a lo que se pretendió y se les dio la oportunidad y no se demostró en los más de 16 años que hemos pasado, casi 2 décadas anteriores.
Correcto, sí, comparto lo que usted menciona, creo que es importante hacerle conciencia al pueblo y a esos jóvenes y a esos indecisos de que ocupamos gente con transparencia, capacitada, competente como usted, que lleguen al Congreso para darle esas garantías al pueblo, que se van a ejecutar y se van a desarrollar como se debe todas estas iniciativas de ley, todos estos proyectos en pro del pueblo, del país, y con lo mismo de siempre no vamos a lograrlo. Ocupamos gente nueva, caras nuevas, ocupamos gente que tenga transparencia, que tenga valores, que tenga principios. Yo creo que insto a los jóvenes y insto también a esos indecisos y también dentro del Partido Liberal que por favor votemos por la gente adecuada. Y en este caso yo creo que usted es una de las personas que veo con mucha experiencia, con mucha capacidad y esa experiencia vivida de trabajos en la parte privada, en la parte pública. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Muchas gracias, abogado. Gracias, Lo gracias, felicito y creo que usted gracias, va a llegar. Esa es la meta. gracias. Te agradezco. Igual, No, le feliz. agradezco y le pido todo el apoyo a ti, a tus amigos. Y realmente siempre busquen gente, no porque critique o destruya a otra persona, sino al revés, que construya, que tenga visión y que tenga capacidad. O sea, hoy en día se escoge a veces por dinero, a veces porque destruye a otra persona, a veces porque pegan un brinco o salen sin camisa. Hay que tener un poco de seriedad y Correcto. compromiso cuando uno va a ejercer la función pública porque no es de interés de uno, sino de interés de todos los ciudadanos y es el gran reto que tenemos nosotros de devolverle la decencia y la credibilidad y sobre todo la confianza al poder más importante de Honduras, que es el poder legislativo. Excelente. Feliz día, Mu- bendiciones, abogado, y Muchas éxito. gracias y agradecido por la entrevista y vamos a estar a tu orden siempre. Igual, muchas gracias. Se le agradece. Gracias.